Así que pero esta zona es una zona, un enclave estratégico, Claro. realmente. Y tenemos que pensar que en muy pocos meses sucedieron muchas cosas en una época que las comunicaciones eran por carta y a caballo, Por a carreta. Digo, el gran signo aquí de San Nicolás es la conversión. Yo como sacerdote, que ya tengo 26 años, crecí acá en el acontecimiento, ahora soy el rector del santuario. Bueno, es la conversión en las confesiones, ¿no? Y eso lo realiza Dios y la Virgen como madre en el corazón del hombre, ¿no? Lo que a mí siempre me conmueve, porque cuando vengo a la mañana y abrimos con el personal de servicio, viene el jardinero y me dice, mire Colombo, usted sabe que estamos caminando en un lugar que tiene más de 150 años, acá pasó tanta gente y claro. estamos nosotros ahora. La ciudad de San Nicolás de los Arroyos surge a partir de una serie de hitos y ventas de tierras que van a comenzar a partir del 1626, cuando el gobernador del Río de la Plata, Hernando Arias de Saavedra, cree en esta zona lo que se llama el pago de las dos hermanas, que va a quedar instituido a partir de septiembre de ese mismo año, cuando se haga el pueblo, la población. En 1720, ¿qué es lo que sucede? Cuando se traza el Arroyo del Medio, esto empieza a llamarse el pago de los arroyos. Y en 1730, definitivamente, cuando el deán de la Catedral de Buenos Aires hace el curato del pago de los arroyos, queda constituido como tal. El Pacto Federal fue un acuerdo firmado el 4 de enero de 1831, en principio por las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Estableció una alianza defensiva y ofensiva para enfrentar a la Liga Unitaria liderada por el general Paz y creó una comisión que debía convocar a un Congreso General para organizar el país bajo la forma federal de gobierno. El Pacto Federal fue el fundamento legal de la formación de la Confederación Argentina, ya que luego de la derrota de los unitarios, todas las provincias entre 1831 y 1832 lo firmaron y se pronunciaron en favor del federalismo. Fue el instrumento legal que logró mantener la unidad del país en tiempos en los que no había ni constitución ni autoridades nacionales. Es uno de los pactos preexistentes que menciona el preámbulo de la Constitución Nacional. El 1 de mayo de 1851, Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, lanza una proclama que fue conocida como el Pronunciamiento de Urquiza, que fue publicado en el diario El Iris Argentino, un diario de Entre Ríos, si mal no recuerdo, de Concepción del Uruguay. La cuestión es que, ¿de qué se trataba ese pronunciamiento? En ese entonces, don Juan Manuel de Rosas era el representante de la Confederación y como tal tenía la suma del poder público y además de la suma del poder público, la representación de las relaciones exteriores de todas las provincias en su conjunto, más allá de ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires. La cuestión es que todos los años debía renovar esa representación y esa suma del poder público, por lo cual se sometía a votación. El pronunciamiento es el rechazo de la provincia de Entre Ríos de esa representación. Decide Urquiza y dice, bueno, yo me voy a representar comercialmente y yo me voy a quedar con las relaciones exteriores de mi provincia. Ahí comenzó el lío. Bueno,
seguimos recorriendo el Museo Nacional Casa del Acuerdo, ya te contamos el pronunciamiento de Urquiza, ya te contamos la postura de Rosas con respecto a la organización nacional, y ahora estamos con Paola Rosso Ponce, que es la directora del Museo Nacional Casa del Acuerdo. Bueno, contanos un poquitito, ¿no? Porque uno puede pensar en el aspecto histórico, pero bueno, ¿qué tenemos? ¿Dónde estamos ahora? Bueno, muchísimas gracias por venir y bienvenidos y bienvenidas a la Casa del Acuerdo. Este museo y esta casa en particular, que es monumento, fue declarada Monumento Histórico Nacional, y esta sala es donde se firma el acuerdo, donde se da esa reunión de los gobernadores. 14 eran, ¿no? Sí, y en realidad eran más porque había bastantes invitados. Ah, mira. Y hay algunos gobernadores que llegan más tarde por el tema climático. Ah, perfecto. Entonces, nosotros tenemos que pensar que nos ayuda mucho este calendario a la usanza actual, donde nosotros podemos ir contando que desde en 1852, 3 de febrero, batalla de Caseros. El derrocamiento de Rosas. Ahí es Ejército Grande, conducido por Urquiza, junto a Uruguay, el Imperio de Brasil, derroca el gobierno de Rosas. Inmediatamente, 3 de febrero, el martes 6 de abril, se reúnen en Palermo. Y ahí se firma un acuerdo de transición que es conocido como el Protocolo de Palermo, porque hay que recordar que Juan Manuel de Rosas, en ese momento, era la cabeza, el representante de las relaciones exteriores. Exactamente, y que era lo que se discutía en esa época. Soberanía, relaciones exteriores, todo lo que era la libre navegación de los ríos para ese bloqueo anglo-francés, ¿no? El bloqueo anglo-francés, bueno, acá cerca tenemos, ¿no? Sí. La vuelta de obligado, que vamos a hacerlo próximamente. Muy bien, así que pero esta zona es un enclave estratégico, realmente. Y tendremos que pensar que en muy pocos meses sucedieron muchas cosas en una época que las comunicaciones eran por carta y a caballo, a carreta. Este recurso nos sirve como ordenador, pero para que después podamos pensar y entender, y ahí es donde definimos distintos ejes como viaje, tiempo y política. También es esto que atraviesa la historia, más allá de soberanías y demás, es el camino que conduce al 1 de mayo de 1853, que es la sanción de la Constitución Nacional. Por eso esta lectura, ¿no? Que nosotros ponemos 1851, 1853 y el eje en el 52, que es donde se firma el Acuerdo de San Nicolás, porque acá, a partir del acuerdo que se firma acá, se sientan las bases más firmes hacia la organización nacional, porque los intentos llevaban 30 años. Sí, claro que sí, desde el 19. Desde el 19, pero después más concretamente el Pacto Federal del 31, cuando se arma la Confederación, que ahí es donde Juan Manuel de Rosas se demoró un poquito en llamar a la constituyente. El pronunciamiento de Urquiza fue respaldado por el gobernador correntino Benjamín Virasoro. Rosas no lo aceptó y permaneció en el cargo. Esto llevó a una hostilidad abierta entre dichas provincias, tras lo cual Entre Ríos y Corrientes comenzaron a formar el Ejército Grande con la ayuda de Uruguay y el Imperio del Brasil. Al año siguiente tuvo lugar la Batalla de Caseros y con ella la derrota de Rosas. Este lugar fue testigo de un hito fundamental de la historia nacional. El 31 de mayo de 1852, 14 provincias redactaron las bases de la organización del país, un texto determinante para la posterior sanción de la Constitución de 1853. Y hacer política en esa época implicaba mucho tiempo, moverse, como decíamos, ¿no? En carreta, a caballo, salir de viaje por mucho tiempo. Entonces, esas personas que se dedicaban a la función pública o a la política, si no ejercían un cargo, tenían que trasladarse con el neceser, en este caso, neceser masculino. Esto es un escritorio de viaje. En esto de entender que la gente se iba de viaje por mucho tiempo, hoy nos vamos con la computadora o la tablet. Se iba con... Y te vas, esto se pliega y es una cajita de madera. Es lo que se llama un escritorio de viaje. Sí, claro, se ve. Levantás la tapita. Y está el tintero. Tenés el tintero, tenés los portaplumas y tenés donde alojas la arena que se usaba para secar. No, pero aparte tiene piecitas de marfil, es una cosa. Es una cosa hermosa. Sí. Vos levantás la tapa y ahí guardás las hojas. ¿Ese es el acuerdo? Este es el acuerdo. Este es uno de los documentos. Cada provincia firmante se lleva un documento
Y a su vez los intervinientes en la redacción y demás se llevaron. Entonces nosotros tenemos una de las copias, está acá en la casa. Nosotros queremos visibilizar voces, porque la historiografía por lo general la estudiamos en base a héroes. Sí, claro. Y son muy poquitas personas las que supuestamente hicieron la historia del país. Por lo general son hombres de clases acomodadas, hombres blancos, y nosotros lo que queremos dar cuenta es que es mucho más complejo el entramado social que participa de estos hechos. Hay muchos nombres conocidos que se han hecho famosos y mucha gente oculta. La idea de esta sala es contar la previa sobre las personas que trabajaron en San Nicolás para hacer posible la reunión de los gobernadores. Claro. No había hotel. O sea, estuvieron muchas semanas acá. Sí, claro. Entonces, ¿qué se comió? ¿Quiénes cocinaron? ¿Quiénes? Eso es fantástico. Esto es hermoso. Creo que es lo más lindo de todo. Podemos decir la cantidad de pastelitos o docenas de merenguitos que se comieron. Aparte debe haber sido todo un evento para la localidad. Mira, en ese momento San Nicolás era la segunda ciudad más importante de la provincia después de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Con puerto, Claro. con todo. Es como la política atravesaba la vida cotidiana. Claro. Entonces, lo que decimos acá, una jofaina no es solo una jofaina. Claro. Porque esta jofaina con el escudo de la Confederación estaba marcando justamente en qué situación estábamos y cómo esos acuerdos que se iban haciendo entre estos estados provinciales había que sostenerlo con todo el aparato, porque bueno, hoy nos aliamos, mañana nos separamos. Claro, bueno, hoy contábamos que uno de los porqués de Rosas para no organizarse era que él suponía que el Congreso traía rispideces y que iba a haber enfrentamientos que iban a ser difíciles de solucionar. Esta Casa del Acuerdo es una casa del año 1849, pleno siglo XIX. Era la casa de Pedro Alurralde. Pedro Alurralde era comerciante y juez de paz. Ser juez de paz era un puesto importantísimo en aquel entonces. Y en verdad que era muy amigo de Urquiza. Y Urquiza le pide permiso para que en esta casa se reúnan los gobernadores y concierte cómo debía ser el pacto que los uniría camino hacia la sanción de una constitución. Se firma el acuerdo, acá contamos cuáles son esos, desde el pacto del 31 hasta el 52, que pasó la Confederación Argentina, hablar de soberanía, relaciones exteriores, y acá es la consecuencia del acuerdo de San Nicolás. ¿Qué es lo más importante del acuerdo de San Nicolás? Que empieza esto que decíamos hace un rato, realmente a sentarse las bases sólidas de la conformación de la República en base constitucional, que esa es lo interesante. Y entonces en esta sala justamente hablamos de ley de la nación, ¿no? Y tomamos frases del discurso de Urquiza en la General Constituyente, ¿no? Restablecer el pacto de la familia dispersa. Claro. Entonces, ¿por qué la mesa acá es redonda y por qué está partida? Todas las mesas allá son rectangulares, porque para armar una constituyente teníamos que estar en igualdad de representación, pero Buenos Aires no está de acuerdo. Entonces, ¿qué pasó? Los constituyentes de Buenos Aires se retiran y ahí están los participantes de la General Constituyente y esta mesa representa que se rompe esa unidad que se había generado en San Nicolás y a partir de 1853 hay mesas redondas, pero de dos estados en paralelo. El Estado de Buenos Aires con su Constitución y la Confederación Argentina con su Constitución. En 1922, la Casa del Acuerdo estaba abandonada y deteriorada, por lo que un decreto del presidente Irigoyen, con el acompañamiento del Congreso, decide la expropiación para convertirla en museo. En 1934, y luego de su restauración, el historiador Enrique Udaondo inicia la organización de las salas del museo, que finalmente inauguraría Agustín P. Justo en 1937. En 1987, en la presidencia de Alfonsín, se decide la reforma que agrega el anexo que hoy ocupan la biblioteca, el archivo y las oficinas. Por entonces, la Casa del Acuerdo ilustraba el billete de 10 australes y se la declaró Monumento Histórico Nacional. El lugar fue convertido en un museo que cuenta con salas de exhibición, un auditorio, talleres y colecciones de bienes culturales, y entre ellas destaca una serie de óleos del pintor argentino Cándido López. También distintos mobiliarios y objetos personales de Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento. La Casa del Acuerdo tiene además una de las bibliotecas más importantes del país, con más de 48.000 volúmenes
recientemente catalogados vinculados con la historia argentina y la colección completa de la revista Caras y Caretas. Y además tiene una hemeroteca en donde se pueden encontrar diarios que datan de 1896. Bueno, seguimos en la Casa del Acuerdo, pero vamos a hablar de la guerra con el Paraguay, porque estamos acá frente a la imagen de Cándido López. Contame, a ver. Exacto, ¿por qué tenemos obras de Cándido López y de su registro sobre la guerra contra el Paraguay en San Nicolás? Porque este artista, que era un retratista, que en esa época los fotógrafos y los retratistas andaban en la provincia, ¿no? Se afincaban en una ciudad y viajaban a los poblados cercanos a registrar. Él, investigando con el equipo, descubrimos que estaba afincado en San Nicolás y en la cuadra anterior a la de la Casa del Acuerdo, en un solar ahí, tenía su estudio. Entonces, cuando comienza la guerra contra el Paraguay, Cándido López estaba viviendo en San Nicolás. Ah, mira. Y es por eso que él se enrola en el batallón San Nicolás y parte a la guerra. Que lo podemos ver después en las escenas pequeñas, su obra es muy preciosa en esos detalles chiquititos, en eso que descubrís. Se nota muy bosco. Y exactamente, tenemos esta escena nocturna que es el velatorio del primer caído del batallón San Nicolás. Ajá. Es una, si no es la única, es una de las pocas escenas nocturnas de la guerra que tenemos. Y a él se lo conoce también como el Manco de Curupaití. En la foto lo vemos que está con sin el brazo derecho. Sí. En la batalla de Curupaití, él pierde el brazo derecho, le dan la baja, él vuelve, se recupera y con el tiempo toma sus notas, sus cuadernos y entrena la mano izquierda y todas estas pinturas están pintadas con la mano izquierda. Entonces, es también una historia de este artista, este registro plástico, pero también historiográfico, sí, que él hace, y a su vez esta historia de resiliencia. Bueno, tenemos que agradecerte, Paola. Muchísimas porque gracias. Ha sido una guía maravillosa. Esperemos, bueno, que la gente se acerque aquí a San Nicolás. Recordanos la dirección de La Nación. De La Nación, 143, la Casa Histórica, y 139 es el edificio anexo, donde muchas veces tenemos muestras, son las temporarias, el auditorio con actividades, pero la casa, monumento histórico y esto que estuvimos visitando hoy, de La Nación 143. Gracias, Paola. Muchísimas gracias a ustedes y los esperamos a todos. En 1884 se inaugura el templo parroquial de San Nicolás de Bari, que aloja una imagen de la Virgen del Rosario. En el siglo XX, la señora Gladys Quiroga de Mota narra que ha recibido una serie de apariciones de la Virgen María en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos y que esas apariciones han comenzado el 25 de septiembre de 1983. Muy bien, acá estamos en el Santuario de la Virgen, te estuvimos contando la aparición que se da a partir del 25 de septiembre de 1983, Gladys Quiroga de Mota, y estamos con el padre Luis Prieto para que nos cuente un poco más, ¿no? Para saber sobre el santuario, porque ahí hay muchas preguntas que hace la gente, ¿es basílica, santuario, es una iglesia? Contanos vos un poquitito. Bueno, es un santuario, Sí. Fue erigido de esa manera, no es basílica, eso es un reconocimiento que hace el Vaticano dando ese título a la iglesia, no es por el tamaño que se da, sino por un título que hace el reconocimiento del Vaticano. Este es un nombramiento diocesano en el cual el obispo erige un santuario dedicado, en este caso, a María del Rosario de San Nicolás. Ajá. ¿Y cómo es la historia de Gladys, no? Porque nosotros sabíamos que ella narra una serie de apariciones de la Virgen a partir del 25 de septiembre de 1983, pero te escuchaba a vos que narrabas el lugar de la aparición. ¿Es ¿Cómo es todo eso? Exacto, donde está el templo, era el sector, todo esto es una gran villa miseria, ¿no? En la época del proceso se desmanteló todo esto, era todo un campo, el campito, como se lo conoce o se lo nombraba antiguamente, y en el cual cuando la Virgen le manifiesta a Gladys, quiero que me construyan una casa amplia, no dice una basílica, nada, sino una casa amplia para recibir a mis hijos, ¿no? Entonces le marca con una señal y Gladys ve, saliendo, que ya vive acá a media cuadra, saliendo de la casa cae un rayo, ¿no? Bueno, y cae sobre un cardo que surge en esta zona, que se llama Cardo de María,
que es donde está ensamblado el templo. Ahí se puso una cruz, ¿no? Y lugar como referencia, donde se empezó a juntar la gente para empezar a rezar el rosario. La manifestación, había comenzado un tiempito antes, que en la ciudad, en distintos lugares, empezaron a iluminarse los rosarios de pared. Estos rosarios, comunes de pared, de madera, empezaron a iluminarse, y después se suscita el acontecimiento. En la casa de Gladys también se iluminaba el rosario. ¿Cuál es el proceso que se da para que algo llegue a la idea de un santuario y que la iglesia acepte que esa manifestación ha sido cierta o realmente constatable, ¿no? ¿Cómo se trabaja ese tema? Bueno, es esto un proceso que lo va haciendo el sacerdote en el discernimiento con la persona. En este caso, como fue con Gladys, lo que se iba suscitando, un grupo de oración que se forma con gente creyente, no conocido, y después, el sacerdote informando al obispo de la situación, y después, empieza eso a trabajarse hacia el Vaticano, ¿no? Sí, con el tiempo, claro. ¿no? Primero, como todo, es una manifestación de revelación privada. Claro. Entonces, es todo un discernimiento, hay todo un estudio sobre la persona, psiquiátrico, psicológico, caligráfico, de analizar a la persona también, ¿no? En el hecho, pues es una cosa muy delicada. El templo se construye de acuerdo a un estudio para que a través de una planta baja y entre pisos especiales pueda llegar a albergar entre 8 y 9.000 personas de pie. Para los actos exteriores se construyen terrazas y explanadas. La cúpula tiene 24 metros de diámetro y exteriormente 27 metros de diámetro, la cual está compuesta por 64 gajos dispuestos verticalmente de hormigón armado, y exteriormente cuenta con placas de cobre colocadas en forma de bandejas individuales. La misma se puede admirar desde varios puntos de la ciudad. El 25 de mayo de 2014 se inauguró el interior del santuario en su totalidad. Y ahí donde comienza, toda una comisión para construir el templo y todo el... ¿Qué es este santuario que estamos viendo? Es la primera parte, es esta. Sí. ¿Ves donde ves un color rosado? Sí. Esa es la primera parte, hasta mirá. aquella ventana. Sí. Estaban después las columnas, Sí. que fue eso en el 89 lo que se habilitó. Fue avanzando, después se hizo la parte posterior, o el cuadrilátero de lo que sostiene la cúpula, que se terminó en el 2001, la cúpula. Y el campito, que es, por eso después en el tiempo se hizo, se fueron comprando el resto de los terrenos, y se diseñó el altar de campaña para los grandes eventos, que es septiembre, o gran cantidad de gente que se hace la misa al aire libre, ¿no? Por vos la me multitud. decías el 25 de septiembre. Ahora pregunto, porque lo desprendí de lo que vos me estabas narrando. ¿Gladys vive? Sí. Ajá. Sí. ¿Y ella viene? ¿La ven ustedes? No, ella es una persona mayor, ella vive en su casa, Sí. pero mantiene siempre eso, ¿no? Un perfil bajo, ¿no? El anonimato. Yo sabía que no da notas. No, notas no da, nunca dio notas, ¿no? Sí recibe a la gente, que le pide intercesión, la gente le deja cartitas en la casa. ¿Por qué crees que son tan grandes las manifestaciones de fe acá? Y eso es la Virgen, ¿no? El gran signo aquí de San Nicolás es la conversión. Yo, como sacerdote, que ya tengo 26 años, crecí acá en el acontecimiento, ahora soy el rector del santuario. Es la conversión en las confesiones, ¿no? Y eso lo realiza Dios y la Virgen como madre en el corazón del hombre, ¿no? Ahora leía que en el 2013 fue la manifestación más grande que hubo en todos los tiempos, ¿puede ser? Cayó un domingo, sí, y sí, fue multitudinario, ¿no? Eran otros tiempos, y fue multitudinario. El 24 es una jornada que se hace de recepción, está la misa de cero, que ya se hace muchos años, donde vienen dos grupos, son dos grupos distintos, ¿no? Dos jornadas distintas. Para la gente que llega el 24, que se queda la misa de cero, se va, y la gente que luego viene para toda la jornada del 25, ¿no? Ver de noche todo esto lleno, ¿no? Claro. Hasta en la playa de estacionamiento son más de 70.000 personas, ¿no? Sí, Entonces, que varía de acuerdo en la época del año que cae, ¿no? Y justo ese fin de semana, realmente fue multitudinario. Gracias, Luis. No, al contrario, a vos. Un placer estar acá. Dios los bendiga. Gracias. El Museo Histórico de la Ciudad fue creado en 1946 por don Gregorio Santiago Cherbo. Durante 23 años fue gestionado de manera privada en el domicilio particular de su fundador, y en 1969, en el aniversario número
221 de la ciudad, se decidió pasarlo a la esfera municipal. Son colecciones particulares acopiadas por el creador y la comunidad a la que se sumó el archivo histórico de varias instituciones. En 1971 se lo mudó a su actual emplazamiento de la calle Francia, a la que más tarde se anexó un sector complementario, que es el lugar donde hasta 1950 funcionó el Mercado Norte, popularmente denominado Mercado Chico. Estamos con Carlos Eduardo Colombo. Carlos, este es el Museo y Archivo Histórico. Correcto, Municipal Don Gregorio Santiago Cherbo. Ahí está. Uno de los más grandes coleccionistas y quizás le rendimos homenaje permanentemente. Cada vez que se abre las puertas de este museo a las 9 de la mañana, de martes a sábados, es un homenaje a él. ¿Por qué? A ver, contame. Porque todo lo que nosotros estamos viendo tiene que ver con la colección, quizás una de las colecciones más grandes de la historia de una ciudad. Ah, mirá. Entonces, él ya desde temprana edad, 14, 15 años, empezó a coleccionar objetos que tenían que ver y se decide que sea de la ciudad de San Nicolás. Y a partir de ahí es lo que hoy tenemos. Por supuesto, con el correr del tiempo, hablamos de muchos años atrás, claro. La gente tenía otra forma de ser, la palabra, la confianza y todo lo que vos ves es por donaciones. Claro, eso se también. acercaba y decía, tengo esto, podemos ponerlo en el museo. Claro. Y además, quiero que no tan solo lo que estás viendo, que es la casona en sí, que la casona es gracias a la municipalidad, un intendente de una mentalidad muy progresista de la época, donde le propone a don Gregorio en su temprana edad de poder tener esto para todos también, en comunidad logramos esto. Claro. Pero paralelamente se estaba armando el archivo más grande. Acá hay más de 17.000 documentos en este espacio. ¿Que hablan de la creación de San Nicolás? Habla de historias generales, desde la creación de San Nicolás, desde 1810 en adelante. Sí. Pero acá, por ejemplo, tenemos un espacio que se abre para la gente y las escuelas. Acá tenemos visitas guiadas permanentemente para esas escuelas, para los historiadores. Quiero saber la historia de una calle. ¿Habrá el material para saber de la historia de una calle? Tenemos algo. Si no, un camino le proponemos. ¿Tenés un recorte periodístico de tal? Buscamos. Tenemos más de 17.000 carpetas, documentos con carpetas. ¿Dónde lo tenés acá, en este mismo edificio? En este mismo edificio, en planta alta, lo tenemos en una cápsula, gran parte de ese documento, y también tenemos una hemeroteca, mapoteca, diapoteca. Dentro de las 20 salas del museo y su patio tradicional se distribuyen piezas valiosas de la historia nicoleña que son testimonios de la vida de la ciudad. En 2001 fue declarado bien patrimonial de la ciudad y en 2007 pasó a denominarse Don Gregorio Santiago Cherbo en homenaje a su fundador. ¿Hoy en día la gente sigue donando cosas? Hoy en día sí, y mucho. No sé si la gente se está sacando las cosas de encima o qué, pero hay mucho, y es una labor para nosotros, por eso es que estoy acá también, porque yo tengo que ver con el mundo de la restauración, mi métier, Bellas Artes, restauración, puesta en valor, tantas palabras que se usan hoy en día, pero en realidad es que el objeto, volverlo a que tome las condiciones, a rejuvenecerlo, ver que sea realmente útil para el museo, dónde ubicarlo, cómo, y si realmente tiene que ver con el contexto nicoleño. Hablábamos de este patio que es anexo, me decíamos que esto era el mercado, que se lo en realidad acopla por una cantidad de... Claro, vienen muchos objetos y también paralelamente estuvo la posibilidad de comprar este otro espacio y vino bárbaro, se abrió la puerta, por supuesto, para unirlo a la casona de calle Francia 187 y ahora estamos en calle León Guruziaga, es decir que es un espacio amplio como para poder seguir la colección. ¿Podés entrar por uno y otro lado? Sí, por los dos. Y en este espacio se decide ubicar los objetos de gran envergadura como una pequeña colección de carruajes, que en esa época había más carruajes, pero se decide dejar aquellos que son para juntar la basura, para salir al campo, el del intendente. Este de paseo. Claro, este fue el primero que utilizó el primer intendente de acá de la ciudad de San Nicolás. Cada uno tiene la característica que la vas descubriendo por la estética que tiene. Pero lo que a mí siempre me conmueve, porque cuando vengo a la mañana y abrimos con el personal de servicio, viene el jardinero y me dice, mire Colombo, usted sabe que estamos caminando en un lugar que tiene más de 150 años, acá pasó tanta gente y estamos nosotros ahora. San Nicolás de los Arroyos está a 70 kilómetros de Rosario y a 230 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso lo hace un punto estratégico que también lo fue en tiempos de la colonia, porque era un lugar de rápida conexión con el interior para Buenos Aires. Lo siguió siendo a través del tiempo y obviamente fue evolucionando. Hoy es una ciudad moderna, pero conserva mucho de las estructuras de las calles y esta
es la construcción más antigua que hay aquí en San Nicolás de los Arroyos. Estamos hablando de lo que fue la comandancia militar a partir de 1828. En este lugar vivió y murió Félix Bogado. ¿Vamos? Bueno, acá gentilmente Carlos Eduardo Colombo nos acompañó a esta casa que en el año de 1828, bajo la gobernación de Lavalle, era la comandancia militar. Es muy particular esta casa y después te vamos a mostrar algunas cosas. Bueno, me decías que el cuerpo de lo que es la comandancia es esto. Sí, es esto. Es lo que quedó de la comandancia porque eran más de este tipo de estructuras, de edificaciones urbanísticas de la época, Claro. ¿no es cierto?, propio de una comandancia militar. Ha quedado esto con el correr de la historia porque, bueno, ya sabemos qué tipo de mobiliario habría en una comandancia, ¿no es cierto? Claro. Bueno, entonces, sí, actualmente hay documentación para los curiosos, para aquellos que quieren que ver, hemos incorporado algunos elementos, pero no tan solo comandancia, como bien que veo que estás muy Sino bien que en la informada. casa de Félix tenés, Bogado. Tenés 3 puntos importantes. Sí. Como vos bien dijiste, la antigua comandancia, porque además aquí vivió y murió el coronel José Félix Bogado, que todo el mundo se pregunta de los granaderos San Martín, que nos quedamos con la historia que cruzaron los Andes, pero después no sabemos nada. Sabemos qué pasó Uno con de ellos. ellos, acá en la ciudad de San Nicolás, se le rinde homenaje, además. Bueno, ya lo encontramos por eso. a Vieites como Así que- originario de San Antonio de Areco, ahora lo tenemos abogado. Abogado. El 28 de noviembre de 1829, a los 52 años, Félix Bogado falleció por una afección de las vías respiratorias en lo que hoy se considera la casa más antigua de San Nicolás. La casa fue declarada de interés histórico local el 10 de noviembre de 1977. En el año 1989, el Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires la declara monumento histórico y patrimonio cultural de la provincia. Y el otro punto es que es la arquitectura más antigua en pie en la ciudad de San Nicolás. Estamos eso hablando sabía. de 1820 hasta la fecha, que hasta ahora no se ha encontrado otra. Claro. Pero él, por lo menos, me baso en los historiadores, porque yo si bien no estoy No, compenetrado, sí sé que es pero arquitectónicamente son la los más tópicos, antigua. Son los 3 tópicos Sí. que tiene este solar. Ajá. Y para que también enriquezca todo eso, este solar mismo, nosotros bien estamos lo que sería el frente. Nosotros entramos increíblemente, la gente cree que entró por el frente. Claro. Bueno, y porque ese es un acá hay una detalle. característica, esto que es la comandancia militar, miraba hacia el río. Si nosotros giramos, que después vamos a girar las cámaras, en ese mural que hay atrás se pintó el río, porque Bogado desde esta habitación miraba el río. Correcto. Entonces trataron de remedar eso, ¿no? Exactamente, y de alguna manera el mural que después vas a mostrar, que es de un artista muy reconocido acá en la ciudad, Rubito González, generosamente ha hecho la pintura esto para recrear Claro, lo lo que que era la imaginemos comandancia. que saldría con el Bogado mientras organizaba todas las mañanas con toda la gente que tenía cargo y él entre el medio de unos matecitos se fijaba a ver si entraban enemigos o no. Sí. Sabíamos que el final de nuestra jornada en San Nicolás había llegado al final y teníamos la certeza que la estadía había sido nuevamente muy breve. Una ciudad bella, con increíbles murales que adornan el centro de la ciudad y pegados a algunas de sus paredes. Y una poderosa historia para narrar. Nos vamos con muchas cosas que quedan para contarte, entre ellas el matrimonio Aguiar Uriarte y su relación con el acto fundacional de San Nicolás de los Arroyos, que preferimos reservar para que en alguna otra visita sean los propios nicoleños los que develen el misterio. De todos modos, tomamos la ruta que nos llevaba a nuestras casas con el mismo sabor de siempre. El saber que en ese rato de nuestras vidas habíamos incorporado nuevas imágenes, ideas, paisajes, pensamientos que nos permitirían ir fortaleciendo la idea de nuestra provincia, una provincia no solo rica en recursos, sino muy amplia en historia.